Mano a Mano. Horas en la República del Paraguay, 22 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto arrancamos así a través de C9 en el canal que nunca para, otra edición de Mano a Mano, y sin más trámites ya saludamos al viceministro Hernán Martínez. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. A estas alturas de la pandemia, ¿cuál es la evaluación que se hace en cuanto a cantidad de infectados, fallecidos? Nos estancamos, los números siguen trepando, la verdad real. En cuanto al número de internación en sala de terapia intensiva y en sala normal, seguimos altos, una proporción preocupante. Ojalá pudiera decirles que hemos disminuido, pero no, seguimos prácticamente con los mismos números, atendiendo pacientes donde podamos, en lugares que anteriormente se utilizaban para otro tipo de pacientes. Hoy estamos tratando de sostener a los pacientes con COVID que siguen llegando prácticamente sin cesar a los servicios de salud. Cuando municipalidades como Fernando de la Mora, que intentando emular lo de Villa Elisa, anuncia la construcción de un pabellón de contingencia, ¿eso está bien o está mal? Porque ustedes como ministerio tendrían que dotar del personal de salud, y siempre se dice que no pasa por habilitar camas nomás, sino dotar de toda esa logística que hace justamente a los trabajadores de blanco. ¿Se da un acompañamiento, hay un plan estratégico, o cada intendente apostando a esa autonomía municipal podría asumir iniciativas de esta naturaleza? No siempre hay un acompañamiento del Ministerio de Salud, ¿verdad? Nosotros tenemos una dirección de recursos físicos que dicta algunos delineamientos que se tienen que utilizar para construir un edificio para albergar a los pacientes. Entendemos perfectamente que la intención es ayudar, entendemos que hoy todo el mundo, en cuanto a las autoridades, están poniendo lo mejor de sí para tratar de paliar esta situación, pero también es cierto que nosotros tenemos que dotar de recursos humanos, y en la medida del presupuesto que tiene el ministerio lo va haciendo. La cuestión nomás es, la solución no es seguir abriendo salas de internación. Digamos que la solución es tratar de parar esta avalancha de pacientes que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Eso es lo que realmente tenemos que hacer, ¿verdad? Y todos ya sabemos cómo se puede mitigar esta situación. Entonces no pasaría por generar una falsa expectativa, porque al final eso queda muy bien en términos mediáticos. O sea, Roberto Pérez, intendente de Guarambaré, anuncia la habilitación de 20 camas, pero al final pareciera ser que puede ser engañoso aquello, ¿no? Pues yo entiendo el espíritu de las autoridades, entiendo perfectamente, ¿verdad? Independientemente de esta, digamos, hipótesis, yo sé que hay una preocupación, yo sé que hay una situación lacerante que vemos todos los días, ¿verdad? Y uno trata de dar, ¿verdad?, algún tipo de solución a esto. Digo nomás de que en cuanto a recursos humanos nosotros tenemos una limitación, ¿verdad? Si fuera una sala de internación, por más que sea una sala de internación normal, tenemos que tener gente con por lo menos una experiencia que haga que se puedan atender a este tipo de pacientes. Y lo que vuelvo a repetir, ¿verdad?, a este virus se lo gana en las calles, ¿verdad? No digo que esté mal, al contrario, agradecemos la ayuda, y al final estos lugares van a quedar, ¿verdad?, como una obra instalada, y cuando pase esto, porque algún día tiene que pasar esta pandemia, se va a utilizar, ¿verdad?, para albergar a otro tipo de pacientes. ¿Ya terminaron la vacunación para con los trabajadores de blanco o todavía faltan algunos, doctor Martínez? Faltan algunos, ya pocos, ¿verdad? En el sentido de que muchos de ellos también han caído, muchos están recuperándose del COVID, ¿verdad?
Entonces, justamente hoy hablamos con los directores para que a través de ellos llamen a su personal de blanco, de tal manera a que podamos terminar la vacunación de esta, digamos, de este grupo de personas, ¿verdad?, ya esta semana. Entonces, también a través de ustedes, si hay algún personal de blanco que no se vacunó por ABC motivo, ¿verdad?, pueda acudir a sus directores, ellos envían la lista y desde el país van a tener la respuesta para poder inmunizarse. Estamos hablando del personal de blanco asignado a los hospitales, aquellos que están en las terapias COVID y en las no COVID también. Repito, a muchos de ellos que no pudieron acudir a la vacunación porque estaban enfermos, ¿verdad? ¿Desde cuándo van a poder inmunizarse los adultos mayores, 85 años para abajo? Sí, es una cuestión de que estamos esperando el siguiente cargamento de biológico, ¿verdad?, de tal manera a poder, una vez iniciada la vacunación, por lo menos llegar a esta franja etaria o terminar con esta franja etaria. Y bueno, abrigamos la esperanza de que eso podamos hacer ya la semana que viene, dependiendo de la cantidad de dosis que recibamos. De hecho, ya se instó a el registro. ¿Se tiene un número acabado de cuántos adultos entre 60 y 84 están en ese padrón? Sí, el total de vacunados está ascendiendo alrededor de más de 70.000 personas, ¿verdad?, más de 4.500, si no me falla la memoria, de adultos mayores de 85. Y también hay que sumarle a esto los adultos mayores que están encamados, ¿verdad?, aquellos que no pueden movilizarse por alguna enfermedad. La doctora Leticia Pinto hoy me decía por radio que tranquiliza el hecho de que ya esté vigente esta ley. Usted nos mencionaba ayer en el informativo del mediodía que estaban trabajando con los sanatorios privados. ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Eso va a ser factible? ¿Se va a poder consumar en la práctica o queda en letra muerta en la lírica, doctor? Me estás hablando de la ley de ayuda a los pacientes con COVID de terapia intensiva. Sí, señor. Sí, nosotros prácticamente acabamos de terminar una reunión, dicho sea de paso, ¿verdad?, donde ya prácticamente hemos cerrado el trabajo de la reglamentación de esta ley. Así que mañana a la mañana se van a hacer ya los últimos ajustes, de tal manera que después sea ya promulgada. Y una ley que va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, para el gasto en bolsillo, que sabemos que es una cuestión demasiado importante. Se pasó muy mal, ¿verdad?, cuando teníamos faltante de atracurio, midazolam, ¿verdad? Hoy se está normalizando eso, se está también esta semana empezando a normalizar la compra de algunos antibióticos, algunos insumos, y esta ley va a venir a dar un bálsamo por lo menos a las personas que tienen a sus parientes en terapia intensiva. No digo que van a tener un gasto cero, ¿verdad?, porque es muy difícil, pero por lo menos va a haber un gran alivio del gasto que tienen los familiares de los pacientes aquejados de esta terrible enfermedad. Para entender bien, de hecho el Estado venía financiando en la red de hospitales públicos. Ahora aquel paciente que esté en un hospital privado va a poder ampararse en esta normativa nueva. Claro, estamos hablando de aquel paciente que tiene un seguro, por decirte, ¿verdad? Pero al quinto o sexto día el seguro deja de cubrirle, porque la mayoría de los seguros tienen un tiempo limitado nomás de cobertura, principalmente en terapia intensiva. Entonces ese paciente va a tener la posibilidad que a partir del momento que el seguro deja de cubrir los gastos pueda pasar a cargo del ministerio, que va a ser un alivio también para aquellos pacientes que son asegurados y van y usufructan, ¿verdad?, su seguro como tal, ¿verdad? Está el caso de pacientes también que por algún motivo ingresa a un sanatorio privado, ¿verdad?, por la urgencia del caso, y es un paciente con COVID y entra dentro del criterio previa evaluación de los compañeros de la Dirección de Terapia Intensiva. También va a entrar con cobertura a través del Ministerio de Salud. Los pacientes del Hospital de Clínicas y también los pacientes que están en IPS, que nosotros llamamos hospitales integrados, donde hay
una cooperación entre el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud. También van a ser beneficiados ese tipo de pacientes. ¿Cómo quedan los hospitales de la policía y de las Fuerzas Armadas? Justamente es lo que está, digamos, está en discusión la reglamentación de la ley, ¿verdad? Probablemente también tenga que entrar, ¿verdad? Porque al fin y al postre son también paraguayos, ¿verdad? Y la salud es un derecho constitucional. Así que los asesores jurídicos están trabajando para justamente ajustar en la reglamentación este tipo de situaciones. Automáticamente eso va a operar, ustedes van a tener una suerte de contralores que hagan el seguimiento dentro de los sanatorios privados, una ventanilla, una boca que dé el check, el ok, y esto va a regir de aquí para adelante o para aquellos que ahora ya están con ese régimen rengueante de no poder pagar y algunos incluso llegaron a préstamos extremos. Hablábamos hace poco con una familia que tuvo que hipotecar la casa. La irretroactividad no se puede mencionar ni en ningún caso, pero pareciera ser que se humaniza la legislación porque estamos hablando de un efecto de alcance nacional y no hay familia que pueda aguantar más de 10 o 15 días por más posicionada que esté en una unidad de cuidados intensivos. Sí, con relación a la primera pregunta, la Dirección de Terapia Intensiva del Ministerio de Salud tiene un grupo de auditores que van a ser los que van a validar el paciente que ingresa por COVID, ¿verdad? O sea, son ellos los que van a decir, este es un paciente que ingresa por COVID y tiene que entrar dentro de la cobertura del Ministerio de Salud. En cuanto a la segunda pregunta, tengo entendido, Roberto, vos me corregirás porque manejas esta parte, la ley no es retroactiva, ¿verdad? Yo creo que hay un articulado que dice a no ser que le beneficie al ser humano, tengo entendido que es una cuestión así, ¿verdad? Y se va a estudiar caso por caso, ¿verdad? Acá hay una cuestión humanitaria, hay una cuestión de tratar de tener una cobertura, ojalá sea una cobertura universal, ¿verdad? Sabemos que siempre dependemos del presupuesto, pero está en el espíritu de ayudar a la mayor cantidad posible de personas, ¿verdad? De tal por lo menos el gasto en bolsillo se reduzca en un porcentaje muy alto. ¿En cuánto se estima un día en terapia intensiva? 15, 13 millones de guaraníes, ¿no? De gasto. Bueno, 13 millones de guaraníes es lo que se estipuló con los sanatorios privados que están con convenio en el ministerio. Esto se hizo con un estudio de la gente de terapia intensiva, de la Dirección de Terapia Intensiva, digamos de lo mínimo que gasta un paciente. Esto, si fuera un sanatorio privado, ¿verdad? Y no estuviera con cobertura del ministerio, quizás sea un poco más alto. Pero incluso en un hospital público, ¿verdad? Viendo el gasto del consumo de oxígeno, el salario de un médico, y fácilmente es 20 o 22 millones de guaraníes por día por paciente. Pero se llegó a un acuerdo, porque inicialmente también se sospechaba, se partía de la premisa que probablemente los sanatorios privados no hayan querido aliarse al considerar incluso algunas deudas impagas que venían ya arrastrando. ¿Se pudo terciar, se encontró un punto de equilibrio después de estas reuniones de los últimos días? Sí. Hay que destacar la excelente predisposición de los sanatorios privados, de sus representantes, ¿verdad? Ellos entienden también que es una cuestión crítica y se consensuó este precio, ¿verdad? Dejando un poco de lado quizás la ganancia que ellos deberían tener por una cuestión humanitaria. Entonces, en cuanto a eso, hay que agradecerle también a esta gente por el hecho de que están dejando de percibir quizás un dinero que hubiese ingresado a sus arcas, pero en este caso ellos se jugaron por la vida. El pago se está haciendo en la medida que recibimos las documentaciones. Tarda en algunos casos por el hecho de que los auditores tienen que hacer una revisión de todo lo que el paciente recibió, y no es por una cuestión de que se sospeche que no haya recibido, sino que el ministerio tiene que tener una base documental para poder después rendir cuentas, ¿verdad? Es dinero del pueblo y el dinero del pueblo se tiene que rendir, se tiene que tener documentos que avalen que recibió tal o cual medicación.
El seguimiento, insisto, entonces se hace desde el Ministerio de Salud, es plata del erario público, eso es muy importante de recalcar, pero se va a garantizar, no se va a entrar en una espiral otra vez de burocracia, que es lo que mucha gente insistía, lo que ocurrió con Diven, de por allí un paciente de por sí tiene que demandar el auxilio de un familiar y otros que se encarguen otra vez de esos trámites administrativos, muy pero muy engorroso, estresante de por sí con el cuadro. Acá una vez que uno esté postrado y finalmente se dé el dictamen de que está internado por COVID, eso va a correr prácticamente de manera automática, ¿no? Es así, Roberto. Es para simplificar los procedimientos. Una vez que los auditores de la Dirección de Terapia que digamos den el diagnóstico de que se trata de un paciente con COVID en terapia intensiva, automáticamente los gastos pasan a cargo del Ministerio de Salud. Bueno, ¿y las vacunas, doctor? ¿Para cuándo concretamente la siguiente partida? Tenemos una buena noticia de que las vacunas que van a llegar en donación de la India no van a sufrir ningún tipo de demora por aquella información de que la India había lanzado de que ya no iba a sacar vacunas de su territorio por el hecho de que ellos también están con problemas de inmunización y que tampoco va a haber una, digamos, demora con aquel contrato que se firmó justamente con la India por las vacunas en un número mucho más grande, ¿verdad? Entonces estamos esperando eso y también esperamos por lo menos noticias la semana que viene del mecanismo COVAX. Insistimos en que no queremos dar una fecha, ¿verdad?, para no levantar una expectativa que después no se cumpla, pero por lo menos hay algún tipo de visos de que se pueda recibir la semana que viene y sería una excelente noticia si es que se concreta eso. También genera mucha esperanza que acá cerca en la Argentina ya van a empezar a producir vacunas propias. Una excelente noticia, ¿verdad? Creo que ya se envió a Rusia, ¿verdad?, para hacer las pruebas correspondientes. Ojalá también corra lo de Brasil, ¿verdad?, y tengamos la oportunidad de, como países vecinos, ¿verdad?, tener la facilidad de poder acceder a estas vacunas que tanta falta nos hacen. Hernán Martínez, viceministro, gracias por estos minutos, buen descanso. Muchas gracias, Roberto. La temperatura que está muy agradable en Ciudad Capital. A la vuelta seguimos hablando del COVID, de toda esta pandemia que nos afecta y mucho. A través de C9N estamos haciendo Mano a Mano con Roberto. Hernán Martínez, viceministro, ¿cómo le va, doctor? Un gusto, buenas noches. Maciel, perdón. Muy buenas noches. Doctor, estamos en emergencia penitenciaria desde hace ¿cuánto tiempo? Bueno, si vamos a la vigencia de la ley, desde el 2019, una ley que declara la vigencia de la emergencia penitenciaria en todos los establecimientos del territorio del Paraguay. Pero si consideramos la situación del sistema penitenciario, obviamente esto se remonta a mucho tiempo más atrás. O sea que prácticamente ya veníamos luego así. Finalmente lo que acá se dio es darle un remarque normativo, ¿no? Sí, que es muy importante porque eso implica el reconocimiento de la situación de emergencia por parte del órgano legislativo y también eso permite la intervención de las fuerzas públicas para colaborar con la seguridad en el sistema penitenciario. ¿Se va calafateando, se va remendando, es corregir sobre la marcha todo cuanto se da? Es una dinámica absolutamente cambiante. Tacumbuque casi siempre es el epicentro, también están aquellos recintos penitenciarios, las cabeceras departamentales. ¿Tienen ustedes, tengo entendido, una red de servicios de inteligencia? ¿Cómo le llamaban a esa unidad que últimamente ayuda y mucho y tratan de anticiparse a los hechos como hoy ocurrió justamente acá en Asunción? Sí, efectivamente la Unidad de Seguridad e Inteligencia Penitenciaria, que es una unidad que depende de la Dirección General de Establecimiento Penitenciario, es la que últimamente está teniendo la tarea de procesar toda la información que se recolecta en el ámbito penitenciario para verificar y poder en muchos casos anticiparse. De hecho, el año pasado una situación que marcó, digamos, un buen trabajo de inteligencia y que anticipó la incautación de elementos explosivos que estaban todavía en un colectivo,
fue fruto de ese trabajo de inteligencia. Es muy difícil cuando hay que incluso terciar, no solamente con el delincuente común, el convencional, están aquellos ideologizados, están los referentes con sus propios caudillos, jefes de las mafias organizadas del Brasil que se enquistaron acá propiamente dentro de la población penitenciaria. El trato es diferente, hay que reinventarse también para avanzar en consecuencia y buscar poner un coto a ese tipo de situaciones, doctor. Sí, de hecho, el trato con las personas privadas de libertad varía en función a esas características que bien lo mencionaste, ¿verdad? Existe una gran cantidad de personas privadas de libertad que, digamos, ya proceden de un sector más vulnerable de la sociedad. Eso tienen unos reclamos y unos tratos determinados. Existe otro grupo que sí, como decís, están ideologizados, es decir, tienen unas convicciones referentes a cuestiones políticas. Ese tiene otro tipo de trato, pero en línea general lo que se busca es básicamente garantizar la seguridad de que ellos permanezcan bajo la custodia del Estado en cumplimiento de su condena privativa de libertad o de la medida cautelar decretada por el órgano competente. Y tercero, buscar garantizar unas condiciones mínimas aceptables de reclusión. ¿Siguen siendo los penales centros de perfeccionamiento de delincuentes o haciendo el seguimiento algunos ciudadanos después de compurgar su pena, su condena, pudieron reinsertarse socialmente, doctor? ¿O es pura poesía aquello? No, hay casos, hay casos. Muchas personas que salen, en particular, hay personas que ingresan por hechos cometidos, digamos, en un contexto pasional. Por lo general, este tipo de personas, por más grave que haya sido el hecho cometido, por lo general no vuelven a reincidir y se reinsertan a la sociedad. También personas que por circunstancias, digamos, socioculturales, incurrieron en una conducta punible, pero que luego concluyeron, porque muchos concluyen su educación básica y media en contextos de encierro. Por eso tenemos un apoyo importante del Ministerio de Educación. También luego consiguen reinsertarse a la sociedad. Sí, no podemos desconocer que la cantidad de reingresos que se dan en el sistema es importante, pero para los recursos, los pocos recursos que se invierten en programas de reinserción, los logros son bastante auspiciosos. ¿Hay penales o pabellones cerrados por COVID, doctor? Sí, están aún vigentes algunos centros penitenciarios que están con cierre epidemiológico porque existen casos activos dentro de la penitenciaría. ¿Y cuál es el protocolo? ¿Uno especial? ¿Allí son atendidos y dependiendo del cuadro de la situación los enfermos, los infectados derivados? Sí, el protocolo que está vigente desde marzo del año pasado establece cómo se debe actuar primero ante un caso sospechoso, ya cuando una persona presenta algún signo o síntoma que pueda estar relacionado a la COVID, la sanidad de la penitenciaría inmediatamente ya lo tiene que aislar en los lugares destinados para eso, se lo somete al test, en el caso de resultar positivo permanece aislado bajo vigilancia de la sanidad de la penitenciaría y obviamente en caso de requerir una atención médica más específica o intensiva, es trasladada al centro de salud de referencia. ¿Para cuándo los anunciados nuevos penales y cuántos serían? Bueno, para este año concluiría la construcción, es decir, la infraestructura, luego se tiene que proceder al equipamiento de las penitenciarías y estimamos que en este año o a fines de año ya tendrían que estar listas como para poder recibir a las personas privadas de libertad. Estas 3 penitenciarías, eso es algo muy importante, Roberto, va a permitir que por primera vez en la historia penitenciaria del Paraguay se pueda efectivamente establecer una separación entre condenados y prevenidos. ¿Por qué? Porque estas 3 penitenciarías que van a tener una capacidad de albergue de aproximadamente 3.600 personas van a estar en condiciones de poder recibir a toda la población de condenados que tenemos actualmente. O sea que va a tener una variación que nunca se dio, porque ahora están todos entremezclados, ¿no? En todos los penales. Sí, tenemos 3 penitenciarías, para ser precisos. La Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza alberga exclusivamente condenados y también las granjas penitenciarias, que son 2,
también están destinados exclusivamente a condenados. A estas penitenciarías se les suman estas 3 que próximamente van a estar habilitadas. ¿Y qué dice la teoría? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los resultados, el tenerlos todos juntos? Finalmente el condenado como que ya sabe, ya tiene un día, va mirando de manera diferente al calendario, aquel que no. Obviamente sus días son muy erráticos y se presenta impredecible en su conducta, ¿o no? Efectivamente, Roberto. La persona que está prevenida, es decir, que está recluida en virtud de una prisión preventiva, siempre está expectante de que en cualquier momento pueda recuperar su libertad. Salvo, obviamente, aquellas personas imputadas por hechos punibles cuyo marco penal mínimo son de 5 o más. Esas sí tienen la cabeza más puesta dentro de la penitenciaría. Y que, al igual que los condenados ya saben que tienen que purgar determinado periodo de tiempo, entonces ya se concentran más en las actividades, en los programas que se le ofrecen. De hecho, ni la Constitución ni el Código de Ejecución Penal le puede obligar a un prevenido a que se someta a los programas de rehabilitación que se le ofrece. Es voluntario precisamente porque ellos están todavía como una medida cautelar. Se presume aún que son inocentes, no se le puede obligar a someterse. Esa es la diferencia. Y como bien dijiste, uno tiene la cabeza dentro y el otro tiene la cabeza todavía fuera de la penitenciaría. Último punto, ¿cómo vienen trabajando con los agentes penitenciarios, con los mal llamados guardiacárceles, y especialmente cuando se habla de la connivencia de algunos actores, justamente porque aduce que ganan poco, que no es fácil, que finalmente a veces hasta son amenazados, pero últimamente pareciera ser que encontraron un conducto diferente que permite confiar más en ellos como servidores públicos? Sí, de hecho es una cuestión compleja. La situación de los agentes penitenciarios, ellos efectivamente necesitan de mayor formación, capacitación. En ese sentido, desde el año pasado, por resolución ministerial, se crea un Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria, que ahora está en proceso de ser habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura, justamente para intentar mejorar la calidad y la capacidad de los funcionarios y agentes penitenciarios, por un lado. Por otro lado, se está buscando de que ellos también tengan una mejor remuneración por los servicios que prestan, por las circunstancias propias de este tipo de servicio, que digamos no es un servicio meramente civil como cualquier otro funcionario público, sino que está en un contexto en donde ellos asumen una serie de riesgos, ¿verdad? Como bien lo sabemos. Y tercero, se está buscando en que los mecanismos de control de actos de corrupción cada vez sean más eficientes. El año pasado se llevaron adelante varios sumarios administrativos que concluyeron con destituciones de agentes penitenciarios nombrados que incurrieron en faltas graves, incluso en faltas que tuvieron consecuencias penales por configurar un hecho punible. En relación a los agentes penitenciarios que están contratados, cuando se detecta que incurrieron en un hecho de corrupción, de extorsión o algún otro hecho punible, son inmediatamente desvinculados por el tipo de relación jurídica que existe con el Ministerio. Viceministro, gracias por estos minutos. Hasta otro momento. Muy gentil. Hasta luego, Roberto. Hasta luego. Una segunda pausa aquí a través de C9N. Estamos haciendo Mano a Mano con Roberto en esta noche de martes. Doctora Sonia Arza, un gusto tenerla al aire. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, y a la audiencia. ¿Es la salvación la vacuna o apenas un auxilio en pandemia? Es un elemento más para combatir la pandemia, Roberto. Es importante que entender de que la vacuna viene siendo un elemento más asociado a aquellos cuidados preventivos que decimos conocer, pero que estamos flexibilizando mucho. Cuáles son el distanciamiento el uno del otro a 2 metros, el lavado frecuente de manos y el uso correcto del tapabocas. Hay que entender que a pesar de haber recibido las dosis de vacuna, esos cuidados deben de continuar, porque a la fecha no existe certeza del tiempo de protección de los anticuerpos posterior al administrado de las dosis de vacunas. Entonces es importante comprender eso hasta que tengamos una vacuna efectiva, ¿verdad? Porque finalmente en la actualidad estamos viendo la eficacia de las dosis de vacunas,
pero no estamos corroborando aún su efectividad. O sea que dependiendo de la procedencia podría variar la cantidad de semanas, de meses, pero como todo es muy nuevo, todavía no se tiene un estereotipo, algo que pueda considerarse como normal, ¿no? En la proyección. Es así, ¿verdad? Nosotros sabemos de que realmente es una pandemia que sabemos cómo empezó, más no sabemos cómo va a terminar. Y eso sustantivamente se da también con las vacunas, ¿verdad? Nosotros tenemos uno de los ejemplos más claros de la efectividad de las vacunas, muy probablemente sea en Israel, en donde vimos una vacunación masiva con un 80% ya de su población vacunada, y estamos corroborando el impacto en la disminución de la carga de la enfermedad. Sería, digamos, los atisbos o las primeras demostraciones de la efectividad. Eso implica, habiendo vacunado a gran escala a la población, cómo se comportó la enfermedad en esa población vacunada, y ahí estamos corroborando esa efectividad. En los demás países, por supuesto, van incrementándose las tasas de vacunados y vamos a ir observando cómo va terminando justamente o cómo es que va impactando en la disminución de la carga de la enfermedad a nivel mundial, Roberto. O sea que en la medida que nos apuremos, cosa que no está pasando y finalmente se tiene una estimación muy negativa, aunque de por allí vayan llegando más vacunas en las siguientes semanas y se pueda dar una continuidad, pero como ejemplo nomás, se toma de referencia que ni tan siquiera los trabajadores de blanco todavía pudieron ajustar el círculo. Ya venimos perdiendo y eso incluso pinta un peor panorama, el hecho de que no sea continuo e inmediato. Y acá tenemos un factor probablemente débil, cuál es la cantidad de vacunas. Hay que empezar por ahí. No tenemos la cantidad suficiente de vacunas que finalmente va a ser el trazador del trabajo que se realice, ¿no? Porque si bien en este momento, como bien decías, hay una lentitud en el administrado de las dosis. Por ahí escuché de que existen cerca de 20.000 dosis aún circulando en territorio nacional. Es importante que más temprano que tarde esas dosis lleguen a la población objetivo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y finalmente acá lo que se necesita es que lleguen las dosis de vacunas y esos planes que dicen que están estructurados se activen con la finalidad de que las poblaciones estén vacunadas lo más prontamente posible. Eso es muy importante porque nosotros no tenemos que darle tiempo a que el virus originario continúe mutando, ¿verdad? De hecho que ya tenemos muchas variantes que está demostrado, como por ejemplo la de Manaus, que es mucho más infectocontagiosa y también, por supuesto, genera una enfermedad mucho más grave que aquella cepa originaria que fue, digamos, conocida a principios del año del 2020. Estamos corroborando esas variantes, por lo tanto, la prontitud con que se haga la vacunación, las coberturas altas, ¿verdad? Con las vacunas, cualquiera esta sea, Roberto, eso es muy importante destacar, ¿verdad? Lo que sí tenemos que llegar a la mayor cantidad de población posible. Lo que está pasando en este momento con el virus en Paraguay es que existe una gran circulación comunitaria, por lo tanto es esperable que con el empinado de casos, el aumento de casos, la circulación ya de la variante P1, que es la variante de Manaus, exista una mayor cantidad de afectados y sobre todo complicados que necesitan oxígeno, terapia intensiva, y por ende es esperable que cuando se saturan los servicios de salud no se puede dar todo lo que se necesita, por lo tanto las tasas de mortalidad y letalidad son muy amplias. Acá necesitamos lo concreto, vacunas, aceleradamente vacunar a la población objetivo, pero mientras eso ocurra, Roberto, tenemos en nuestras manos algo que no vamos a pagar ni siquiera un impuesto por implementarlos. ¿Cuáles son esas medidas preventivas que decimos conocer, pero que sin embargo, al ir ahí afuera estamos corroborando de que se han flexibilizado o han olvidado esas medidas? El uso correcto del tapabocas, tapando fosas nasales y la boca herméticamente. Si ese tapabocas se moja, tiene que ser cambiado. Aquí hemos visto, por ejemplo, personas que utilizan un tapabocas por semanas sin cambiarse.
Eso en realidad ha perdido la efectividad del filtro. El otro es el distanciarnos, evitar las aglomeraciones, ¿verdad? No nos vamos a morir por no encontrarnos a menos de 30 centímetros el uno del otro o hacer una fiesta o lo que fuese. Lo que nos va a matar es el virus en el momento más álgido de la pandemia que estamos viviendo en Paraguay, en donde existe saturación de los servicios de salud, no hay abasto para poder atender a todos de la mejor manera. Y por ende lo que sí tenemos que evitar es que justamente el virus nos encuentre susceptibles. Es decir, el virus está buscando a aquella persona que aún no enfermó de COVID o que aún no se ha vacunado. Y entonces es esperable que en la medida que avancemos, poblaciones más jóvenes, como se está dando en este momento, niños inclusive, enfermen mal y terminen con desenlaces que no queremos más experimentar. Volviendo a la primera parte de su explicación, doctora Arza, vale decir, y utilizando un término profano, las vacunas desarrolladas tienen cobertura contra el COVID normal. Cuando se da una variable, ahí ya se complica. No se sabe si alcanza o no la inmunización. Así es. Así es. Estas variantes, Roberto, en realidad el CDC de los Estados Unidos los clasifica en variantes de preocupación. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de los factores o los indicadores que tienen estas variantes es que pueden escapar a la eficacia de las vacunas. De hecho, la variante de Reino Unido, la variante sudafricana, la variante esta P1 que en realidad fue, se conoce en una persona brasileña que viaja al Japón enferma y ahí se identifica de que se trata de una nueva variante. En realidad estas pueden escapar de la eficacia de las vacunas. Y ahora peor, porque en la medida que avanza el tiempo, el virus, como es su particularidad, va mutando. Es decir, aquello que conocimos en enero 2020, cuando realmente se descubre de que se trata de un nuevo coronavirus, entonces de esa cepa a la fecha, han cambiado muchísimo, se ha avesado, se ha fortalecido el virus, si podemos darle un adjetivo, y hasta puede escapar incluso a la inmunidad del ser humano. Inclusive se ha dicho de que a lo mejor ya no necesita adherirse a un receptor para poder parasitar a la célula. Ingresa directamente y es lo que estamos corroborando, ¿verdad? Cada vez tenemos más enfermos, más jóvenes, sin comorbilidades, que terminan con desenlaces fatales, ¿verdad? En realidad son variantes de preocupación, pueden escapar, como dije ya, de la eficacia de las vacunas y por consiguiente aquí las medidas sanitarias. Hay que entender que este virus se transmite por las vías respiratorias, por lo tanto es importante utilizar el barbijo en forma correcta, separarse el uno del otro a 2 metros como mínimo. Estamos viendo aglomeraciones innecesarias, irresponsables en la ciudadanía, los jóvenes que se aglomeran cada fin de semana, en realidad están poniendo en riesgo sus propias vidas, la de sus seres queridos, ¿verdad? En realidad también. Entonces tenemos que evitar eso en este momento. Ayuda muchísimo esas medidas. De hecho, como le comentaba en algún momento, familias enferman o algún componente y los demás se aíslan, utilizan como debe ser y correctamente esas medidas sanitarias y corroboramos de que en realidad no terminan enfermando el conjunto familiar, sino que algún componente simplemente, ¿verdad? Entonces esas medidas son efectivas mientras van llegando las cantidades suficientes de vacuna y las tasas de cobertura vacunales aumenten como es que necesitamos, es decir, tenemos que tener cerca de un 80% de la población vacunada para poder impactar positivamente en el aminoramiento de la carga de esta enfermedad, Roberto. Es muy irresponsable entonces señalar, y he escuchado decir a muchos hace probablemente cuando empezaba todo esto, hay que aguantar hasta donde se pueda, que después naturalmente, como se da con los animales, vamos a llegar a una inmunización de rebaño. ¿No es así entonces? Y no, Roberto, porque realmente hay un equívoco en esa afirmación, ¿verdad? Porque uno se inmuniza de rebaño con las vacunas. Cuando vos te enfermas naturalmente con el virus SARS-CoV-2, te infectás. No es que tenés una inmunidad de rebaño. Cuidado que ahí podés enfermarte y morir, claro. Entonces no es lo mismo que una inmunización de rebaño. Es una infección la que se da. Por lo tanto, aquí
las medidas sanitarias son sencillas de realizar, la venimos repitiendo desde hace más de un año. Llama mucho la atención que tenemos que estar como niñeros detrás de las personas para que éstas se distancien 2 metros el uno del otro. No entiendo por qué olvidaron eso. Se aglomeran mucho en las filas de supermercado. Usted puede ver que están a 30 centímetros el uno del otro. Se aglomeran, se chocan entre sí. El barbijo lo utilizan como una barba postiza. O sea que en realidad eso no cubre. Tienen que cubrir herméticamente fosas nasales y boca. Y el lavado frecuente de manos con agua y jabón ayuda suficientemente, como decía y reitero, hasta que lleguen las cantidades necesarias de vacunas y podamos tener inmunizados, primero vacunados y posteriormente inmunizados a una gran cantidad poblacional que tiene que llegar al 80%. Es lo que se tiene que buscar para poder impactar positivamente en esta pandemia. 2 cuestiones antes de despedir el bloque. ¿Hasta cuánto tiempo después de que uno se haya recuperado permanece inmune? Y por otro, ¿cuál es su criterio? ¿Aislar 14 días al paciente o 21, como están insistiendo algunos colegas suyos? Sí, acá lo que conocemos, Roberto, es que después de que una persona enfermó de COVID naturalmente, existirían anticuerpos por un espacio de 5 a 6 meses, de acuerdo a los reportes, mas no todo está escrito. Son reportes de una pequeña casuística, no podemos universalizar. Ahora, sin embargo, hay que entender que si uno enfermó de COVID, no puede decir yo ya soy inmune y ya no me voy a enfermar con la nueva variante. De hecho, existen reinfecciones y cada vez cuadros más graves con las reinfecciones. Por lo tanto, si enfermaste autolimitadamente o salvaste un COVID, es importante continuar preservando esas medidas sanitarias. De eso no podemos despegarnos. Es una medida sencilla, no es costosa, no pagamos nada por ello y tenemos que implementarlo, inclusive a pesar de las vacunas. La otra pregunta que me hacía era... 14 o 21 días. Bueno, el aislamiento se decía 14 días, inclusive se decía de que con 3 días sin fiebre usted ya podía estar fuera del aislamiento. Pero cuidado con las nuevas variantes, que se ha visto la variante P1 Manaus, se elimina hasta 21 días, la persona infectada con esa variante, hasta 21 días continúa eliminando el virus. Y lo peor de todo es que puede continuar siendo infecto contagioso, un foco de infección. Por lo tanto, si bien empezó a escribirse por precaución, ese aislamiento tiene que ser de 21 días, atendiendo a que oficialmente en Paraguay ya se estuvo hablando de que está circulando en demasía la variante P1 o Manaus. Y recientemente en Brasil se identifica la variante de Belo Horizonte, que pareciera ser mucho más terrible que la variante P1, porque tiene combinaciones de la de Manaus asociado a la sudafricana y un tanto de la Reino Unido. Y esas son variantes de preocupación, están catalogadas así, porque como decía antes, puede escapar a la eficacia de las vacunas, ¿verdad? Uno puede estar probablemente tranquilo y decir, bueno, me quito el tapabocas porque ya recibí las 2 dosis. No tiene que ser así, al contrario, debe continuar con esas medidas de prevención, porque la factibilidad de una reinfección con estas nuevas variantes que están apareciendo es muy alta. Y si estamos vacunando muy lentamente y las coberturas son bajas, el virus inteligentemente va a ir buscando a aquellas personas vulnerables, van a infectarlos y en la medida que infecte a la gran cantidad de personas, también la posibilidad de mutación es mucho mayor, Roberto. Es por eso de que es un trabajo conjunto el que se tiene que hacer. La ciudadanía tiene que coparticipar en esta responsabilidad. Llamo a la cordura como infectóloga, como médico, como ser humano, como paraguaya, porque en realidad es muy importante que se protejan para que todos estemos protegidos. Es muy triste ver cómo esas personas que se han cuidado y están en casa, resulta que algún nieto o algún familiar le trae porque fue irresponsable el virus y terminan falleciendo los que cumplieron a rajatabla esas medidas. Por lo tanto, es importante continuar con ellas hasta que tengamos la cantidad suficiente de vacunas y un gran porcentaje de la población esté vacunada, Roberto.
Gracias por estas consideraciones y compartir con nosotros sus conocimientos en esta noche. Eso es una capa, doctora Arza. Hasta luego. A la orden, Roberto. Muy amable. A la orden. Última pausa. A la vuelta vamos a hablar de la solidaridad en plena pandemia. Ese paraguayo que más allá de todo ve la luz al final del túnel. Juan Ignacio Nacho Mazzulli, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches, bienvenido. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a vos por el espacio. ¿Cuántos años tenés, Nacho? 18 años. ¿Y cómo nace todo esto? Sacó lo mejor de ustedes la pandemia, ¿eh? Y realmente sí, realmente sacó lo mejor de nosotros en este momento y bueno, esto empezó hace un mes y medio, ya empezó acá en casa cocinando unos platos de comida y bueno, se hizo viral gracias al apoyo de toda la gente y hoy estamos llegando a más de 20 lugares con 2.000 platos diarios. Y es cierto que tu mamá también capitanea, revisa, prueba todo ahí por detrás de la cocina. Claro, de hecho no solo detrás de la cocina, sino que en toda la organización, en todo lo que estamos haciendo, tanto ella como Víctor, que es su pareja, vivimos los tres juntos y estamos con esto de que nos despertamos hasta que vamos a dormir. ¿Cuánta gente se sumó después de que esto haya adquirido una notoriedad pública? Hijo, y la verdad que se sumaron un montón de personas, un montón de voluntarios, me animo a decir que cerca de 1.000 voluntarios. Uh-huh. O sea que están aquellos que cocinan, que aportan la logística y también los que ponen la plata y los alimentos, los insumos, ¿no? Asimismo, recibimos ayuda de gente que nos dona alimentos, que de repente nos transfiere dinero para comprar lo que hace falta, que desde ya gracias por la confianza también, porque sabemos que no es fácil transferir nomás dinero, mandar sin estar de cerca en la causa. Y después están también las personas que nos dicen que no pueden donar alimentos, pero sí su tiempo, que tienen un auto y pueden transportar, o gente que nos dice que puede cocinar desde su casa. Entonces estamos en una constante organización con todas esas personas y gracias a eso es que podemos llegar a tanta gente. ¿Cuántos platos de comida por día preparan? Y es el almuerzo, ¿no? No, de hecho esto empezó con platos de cena. Y hoy en día llevamos desayuno, almuerzo, merienda y cena a prácticamente todos los lugares en los que trabajamos, o sea, con los que trabajamos, que son en su mayoría hospitales, pero también bañados, barrios necesitados, comunidades, hogares de niños y ancianos también. Y bueno, así estamos. Pero mucho más que 100 platos, por ahí yo leí, entonces quedamos muy cortos con los números, porque si abarcan tantos hospitales, incluyendo también barrios muy populosos y vulnerables, evidentemente que crecieron y mucho y cada vez van a demandar más y más mano de obra solidaria. Asimismo, sí, nosotros seguimos juntando a personas que se acercan, que dicen que se quieren sumar. Por suerte esto en vez de decaer sigue creciendo día a día y eso es lo más lindo. Y son mucho más de 100 platos, ya digo que hay días que solamente acá en casa se cocinan cerca de 300 platos de comida. Y así en un montón de lugares que nos ayudan, de repente marcas que hacen promociones y ellos también reparten platos de comida. Pero tenemos una buena organización, tenemos una planilla donde anotamos quién envía comida a qué lugar, qué día. Y en base a eso vamos manejando para que no falte nada en ningún lugar. ¿Solamente en tu casa se cocina o también en otro lugar por el crecimiento y la cantidad de platos? No, se cocina en un montón de lugares se cocina. Como te dije, tenemos cocineros voluntarios que cocinan desde su casa. Nosotros lo que hacemos es coordinar para que le lleguen los insumos. Ahí es donde también forma parte nuestro equipazo de transporte, que tenemos un grupo de WhatsApp y ahí vamos lanzando los pedidos. Y así hay aproximadamente unas 10 personas que cocinan de manera fija y en su hogar. Y es gracias a eso que podemos llegar a tantos lugares, porque
acá en la cocina de casa sería imposible. Bueno, veo que reciben un poco de todo. ¿Cómo pueden hacer llegar? Porque acá explotó esto. Si podés mencionar, no sé, tienen redes, tienen un número de teléfono, algunos que propiamente quieren arrimar hasta allí los insumos. ¿En qué barrio están, Nacho? Estamos en barrio Ciudad Nueva. La dirección es 25 de mayo 1978, casi General Brugués. El único edificio de la cuadra, el departamento 1B. Y si se quieren contactar con nosotros por cualquier motivo, mi número es el 0981-520-666 y también a través de mis redes sociales, donde estoy como @NachoMazzulli, tanto en Twitter como en Instagram. Al final de cada día también hago una publicación mostrando todo lo que se logró durante el día, así que la gente que nos dona, que está con nosotros en esto, puede ver todos los resultados que da su ayuda. O sea que hay una trazabilidad, un seguimiento y mucha transparencia. Eso también genera mucha confianza en los que tienden esa mano, ¿no? Asimismo, nos dimos cuenta que una de las claves para que esto siga creciendo, para que esto se mantenga, porque motiva a la gente que ya donó una vez a que vuelva a donar al ver lo que se hizo con eso que ya donaron, ¿verdad? Es una cuestión de transparencia, como vos decís, y también una cuestión de que nos dimos cuenta que esto se contagia, ¿verdad? Que la gente al ver cosas lindas que se están haciendo más en un momento donde vos entras a Twitter, ves las noticias y casi todo son cosas negativas por el difícil momento que estamos viviendo. Entonces, ver un poco de cosas lindas contagia y motiva a la gente a que se sume a seguir ayudando. ¿Vos estudiás, Nacho? Yo terminé el colegio el año pasado y no estudio porque me dedico al fútbol. Soy futbolista y estoy a full con eso. Libertad. Soy liberteño, pero no llegué a jugar en Libertad en las inferiores, pero ahora mismo no. Ahora estoy esperando alguna oportunidad en primera porque inferior y reserva está todo parado. Bueno, por ahí te llevamos a Cerro Porteño. Te animo a que sigas, sos un ejemplo, sos icónico, sos una referencia para una generación emergente que finalmente está demostrando con ejemplo, con pragmatismo, que bien se puede ver al final del túnel una luz de muchísima esperanza. Nacho, ¿algo que quieras agregar al final de nuestro programa de hoy? Bueno, primero que nada, gracias de nuevo por el espacio, por mostrar esto que estamos haciendo, porque también gracias a los medios se suman un montón de personas y animarle a la gente a que se sume, porque es muy lindo formar parte de esto, conocer gente hermosa en el proceso. La satisfacción que te da saber que das un granito de arena a los que más están necesitando no tiene precio, así que realmente animo a las personas que están viendo a que se sumen, que nos contacten y que podamos seguir ayudando todos juntos. Está aquel adagio que dice que da más alegría el dar que el recibir. Supongo que ustedes sienten esa energía al final de cada jornada, ¿no? Así mismo, es hermoso, no tiene precio dar. Bueno, fuerza, Nacho, y un fuerte abrazo para tu mamá y que sigan adelante. Gracias, Roberto. Abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Qué ejemplo, ¿no? Y finalmente genera toda una energía positiva. Por detrás, él decía casi 1000 voluntarios. Que sigan así y que finalmente marque un antes y un después en medio de tantas noticias negativas y que finalmente a esta maldita pandemia. Son casi las 11 en la República del Paraguay. Hasta aquí, otra edición de Mano a Mano. Sigan en sintonía de C9N. Nosotros nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Buena suerte.